Hola a todos, un cordial saludo para cada uno de ustedes, amigos, familiares, en estos estudios bíblicos en la cual nos edificamos, aprendemos aún más y nos acercamos más a Dios. En este tema, ¿para dónde van las almas de las personas cuando mueren? Es necesario conocerlo, que cada uno de nosotros conozcamos para dónde van nuestras almas. Llegará un tiempo, en un momento dado, donde cada uno de nosotros pereceremos, moriremos, nos llega la muerte y desde allí en adelante es donde nos daremos cuenta quién y qué camino tomó. Porque existen dos caminos, el camino de condenación y el camino de salvación, la que nos ofrece Dios. El camino de condenación es un camino donde se hará la justicia, donde el hombre dará cuenta por todos sus pecados que cometieron, porque la paga del pecado es la muerte, más aquello que decide escoger el camino que ofrece Dios, así como nos lo dice la Biblia, que es el camino de la fe, en creer en el Señor Jesucristo, ese será llevado al reino de Dios. De acuerdo entonces a lo que decida cada persona, porque la persona es la que decide escoger e irse el camino que ofrece Dios o irse el camino que ellos quieran. Dios mismo en un momento evaluará en su justicia, en su omnisciencia, porque Dios todo lo conoce, quien de verdad se arrepintió escogiendo el camino de la fe, escogiendo seguir la voluntad de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros en la cruz. Y también Él mostrará a quienes no se arrepintieron, aunque muchas veces decían, yo soy de Dios, yo conozco a Dios, Señor, Señor, así como la Biblia lo declara en Mateo capítulo 7, 21, en la cual es importante conocer ese texto. Vamos a leer ese texto. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Jesús narra una historia donde enseña los lugares para donde van las personas cuando mueren. Veamos la historia en la cual se llama El rico y Lázaro. Se encuentra en el libro de Lucas capítulo 16, versículo 19 al 31. Había un hombre rico que disfrutaba de lujosos banquetes, mientras que un mendigo llamado Lázaro, lleno de heridas, deseaba comer las sobras. Ambos murieron. Lázaro fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y el rico fue enterrado. En el Hades, el rico era atormentado. Reconoció a Abraham y pidió agua para beber. Abraham le recordó su vida de lujos y la vida que Lázaro había sufrido en la tierra. El rico pidió que enviara a alguno para que le dijeran a sus hermanos que se arrepintieran para que no vinieran a ese lugar donde él estaba. Abraham le dijo que sus hermanos debían escuchar a Moisés y a los profetas, que es la palabra de Dios. Es decir, actualmente la Biblia que Dios nos dejó para que nosotros siguiéramos esas enseñanzas que nos dejó nuestro Señor Jesucristo para llegar al cielo. Abraham también le dijo, pues no se convencería ningún hombre aunque alguien resucitara. Esto generaría una pregunta. Actualmente, ¿dónde están esos lugares donde van los muertos? Veamos algunos textos que nos dan referencia a dónde se encuentran esos lugares. Mateo capítulo 12, versículo 40 dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches.
En Lucas capítulo 23, versículo 42 dice, y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. También encontramos 1 de Pedro capítulo 3, versículo 18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Versículo 19, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Y en Efesios capítulo 4, versículo 8 nos dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y en el libro de Filipenses, en la carta de Filipenses, nos dice en capítulo 1, versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En estos textos encontramos que con la muerte del Señor Jesucristo, al parecer, Él estuvo en aquel lugar, pues, predicándole a aquellos espíritus que estaban encarcelados, demostrando su poder y gloria por vencer la muerte. Y también señala acerca de los hombres que fueron salvos en la época del diluvio. Asimismo, nos dice Jesús, aquel hombre que estaba muriendo al lado de él, que le dio como promesa que estaría con él en el mismo día en el paraíso. Y Pablo nos habla también que cuando él muera, pues iría a ese lugar a estar con Cristo, que sería muy beneficioso y de gran bendición. Entonces comparaba en quedarse aquí predicando el Evangelio y estar en el cielo viendo el rostro de Cristo. Podemos decir que todo esto pueden ser evidencias que para dónde van aquellos que han creído en la promesa de Dios en Jesucristo, su Hijo, y que han sido salvos, y ese lugar fue llevado para que toda aquella persona que muere en Cristo vaya y repose a aquel lugar, pues llamado paraíso. Y aquellos que no creen en Cristo aún seguirán en ese lugar de tormento que se encuentra en el centro de la tierra con aquellos espíritus malvados. Concluimos entonces este tema maravilloso. ¿A dónde van las personas cuando mueren? Antes de Cristo, todos los muertos, tanto justos como injustos, iban al Seol o Hades, y se encontraba en el centro de la tierra. Este lugar tenía dos zonas, dividida por un abismo en la cual no podían pasar del uno al otro lado. Los justos estaban en el seno de Abraham, un lugar que se llamaba paraíso, y los malvados o los incrédulos e impíos en un lugar de sufrimiento llamado infierno o lugar de tormento. Nadie podía ir al cielo porque la profecía aún no se había cumplido. Después de la resurrección de Cristo, Jesucristo descendió al Hades y liberó a los justos y los llevó al cielo. Ahora los creyentes van directamente al paraíso, mientras que los incrédulos van al Hades hasta el juicio final, y allí serán echados a un lugar llamado el lago de fuego junto con Satanás. Es un privilegio, hermano, que tenemos nosotros los cristianos, y yo quiero hacerte un llamado a ti que tal vez esté escuchando este estudio bíblico, que aceptes a Cristo, porque mire que nosotros los cristianos, todo lo que hemos recibido a Cristo,
el día que perezcamos, vienen los ángeles enviados por Dios a buscar nuestra alma y a llevársela al reino donde se encuentra Cristo. Porque así dice la palabra, aquel que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Mientras aquellos que no reciben a Cristo, que prefieren vivir en su maldad, en sus pecados, vendrán los demonios y de ese mismo momento la persona son atormentadas y llevadas a ese infierno, lugar de tormento que se encuentra en el centro de la tierra. Por eso tenemos que, hermanos, llevar la palabra y aquellos que no han querido, pues, seguir estimulándolo para que reciban a Cristo en sus corazones, porque Dios quiere salvar las almas. Hasta aquí entonces, amados hermanos, ese estudio bíblico. Espero que sigan estudiando, preparándose, porque la venida del Señor Jesucristo está cerca. Mi Dios me los bendiga a todos.